Determinar E y H, pues es el paso previo a poder contestar la pregunta del problema, cuanto a la capacitancia. La capacitancia que solíamos manejar desde la física 2, en este curso en varias ocasiones he hecho cálculos de ella, es una razón entre la carga almacenada en cualquier armadura, digo por el voltaje entre las mismas. Cualquier carga almacenada, digo por el voltaje entre las mismas. Cuando digo cualquiera, puede ser en la armadura de arriba o en la de abajo, porque las cargas son de signos opuestos. Y voltaje entre las armaduras. ¿Cómo calculo la carga? Por ejemplo, en la armadura superior, tomo un diferencial de carga que se almacene en una superficie como esa. Entonces la carga sería integrar sigma en un pedacito de la superficie que es la armadura superior. El diferencial de área es dy de z. Integro la y desde 0 a L y la z desde menos a 0. Esa integral me da la carga. ¿Cómo saco sigma? En la placa de arriba, estoy haciendo el cálculo de la placa de arriba. La placa de arriba la puedo considerar robusta. Esa lámina es superconductora. La carga de la que estoy hablando es la que se almacena en la interfaz. Llamo 2 este material, 1 este otro. Y sigma es primera condición de borde de las ecuaciones de Maxwell. Ecuación general de Maxwell en fronteras, caso particular este. Y su n es el vector x, el vector perpendicular a la placa de arriba que va de 2 a 1, x, cruz. Perdón, corrijo el error, punto. Dentro del superconductor D vale 0. Y en el interior D vale epsilon E. Hecho ese cálculo en la placa de arriba, que es con D igual a 0. Entonces me queda menos epsilon E sub x. Y E sub x, pues previamente calculé cuánto valía E sub x. Esto es lo que vale E sub x en el dominio de la frecuencia y este en el dominio del tiempo. Esa es la integral que hay que hacer. Entonces la integral queda de la siguiente forma. La carga integral sigma vale epsilon por E menos epsilon, integrando desde menos a 0, de 0 a L, la E vale menos B sub 0 sobre D coseno de beta z coseno de omega t dy de z. De esta integral menos b sub 0 sobre d coseno de beta z, perdón, coseno de omega t sale. Al frente queda signo positivo. Y queda únicamente la integral coseno de beta z de z. Es la integral de seno. Respuesta aquí a la vista. Esa es la carga en la armadura superior. Obviamente depende del tiempo.
medio tiempo será positiva la armadura y otro medio tiempo era negativa. En la inferior tendríamos aquí un signo menos. Está calculada la carga, que es el numerador de la fracción que nos da la capacitancia. Hay que ir por el voltaje. Hay que calcular entonces el voltaje entre las dos armaduras. El voltaje lo determino como la integral de línea de una armadura a la otra, tomando una curva conveniente. Por ejemplo, tomemos una línea recta de la armadura inferior a la superior en el sentido del eje X. Y hago esa integral. Entonces me queda menos integral de E sub X diferencial de X desde 0 a D. En esta integral, E sub X no depende de X. Integro, como no depende de X, sale el integral enterito y la integral sobre X da D. Cancelo el denominador y obtengo esta expresión. Ahí está el voltaje entre las dos armaduras. ¿Será ese el denominador, esa expresión, el denominador de esta fracción? ¿Cierto o falso? Falso, porque la capacitancia, si pongo ese denominador, me daría función de Z. El voltaje es función de Z, no tiene sentido. Entonces aparece un inconveniente que no veíamos en condiciones electrostáticas. Ya se volvió confuso. ¿Por cuánto se debe dividir? ¿Por cuál voltaje? Entre este par de bordes, los bordes abiertos al aire, el voltaje es versus 0 con omega t. Pero si me voy desplazando, el voltaje cambia. ¿Por cuál de todos los voltajes debo dividir? Ese problema no lo teníamos en condiciones electrostáticas porque allí la armadura era equipotencial. Ahora no. La armadura no es equipotencial. Es que tiene corriente. K. La corriente va de más a menos potencial. Si fuera equipotencial no tendría corrientes. No es equipotencial. Por ello el voltaje cambia. Entonces, ¿cuál de todos los voltajes es el que va a poner aquí debajo? Hay que hacer volver a redefinir pues la capacitancia. Voy a dar una definición que como caso particular incluye aquella cuando no hay dependencia del tiempo. Una definición que se basa como en lo lógico. Ustedes han tenido en sus manos capacitores. Hay como dos formas típicas de capacitores, pues las más comunes en circuitos que no son microcircuitos, como una especie de pildorita, como una pildorita de medicinal, una aspirina o un tarrito. El par de alambritos son los conectores. Ahí conecto el capacitor a un circuito. De modo que el objeto es como una caja negra realmente. No se sabe exactamente lo que hay adentro. Se informa la capacitancia y el voltaje que lo daña. El único acceso al dispositivo son los alambres de conexión, donde el dispositivo se conecta a la fuente de energía. Vamos a definir entonces el voltaje ahí, en los puntos de acceso. En este caso, la conexión entre el capacitor y la fuente es en el costado de la izquierda, cuando Z vale menos A. Entonces defino allí el voltaje. Para calcular una capacitancia, la carga que teníamos por el voltaje en la entrada del capacitor. Observen que al hacer en la entrada Z igual a menos A, aquí queda coseno de beta A. Y al hacer la fracción con la carga, coseno omega t se cancela. Seno sobre coseno de beta da tangente. Y tengo esta respuesta.
he calculado la capacitancia, pero tomo la precaución de ponerle unas comillas aquí a la capacitancia. Le pongo aquí un subíndice D para indicar que las condiciones son dinámicas, porque es que esta capacitancia que resultó es muy rara, no es pues lo que uno esperaba. En un capacitor de placas paralelas, cuando no hay dependencia del tiempo, la capacitancia sería de este estilo: capacitancia igual a epsilon por el área de las placas sobre la distancia. Esa es la capacitancia que pudiéramos llamar estacionaria. Pero aquí no digo así. Observen que depende de la geometría, la L, la D y la A. Depende del material, la epsilon y en beta también. Pero en esta expresión hay un metido, algo ajeno, omega. Beta, ahí hay una omega metida dentro del argumento de esta tangente en el denominador. O sea, la capacitancia depende de la frecuencia. No había ocurrido en el pasado. Es que este no es un capacitor ideal. El ideal tiene que conectarse a una fuente constante. Ahí hay una omega metida, depende de la frecuencia. Esa conclusión aparentemente plantea una paradoja con ciertas realidades que ustedes seguramente han observado. Si compran un capacitor en un almacén de dispositivos electrónicos, por ejemplo en La Cascada, pues el elemento que compran no tiene sino dos números asignados: el voltaje, que lo puede dañar, y la capacitancia. En ninguna parte dice que ese capacitor es para funcionar solo a, digamos, 60 hercios. No. Si ustedes lo usan a 60 hercios o a 1200 hercios, su comportamiento no se modifica. Es decir, no parece que depende de la frecuencia, pero aquí la fórmula dice que sí. ¿Cómo conciliar las dos situaciones? Se concilian si el ángulo de la tangente es sumamente pequeño comparado con la unidad. Si este ángulo es muy pequeño, la tangente en radianes se aproxima al valor del ángulo, en cuyo caso puedo cancelar beta arriba y abajo. ¿Y qué queda? Epsilon LA sobre D. Queda la capacitancia que conocíamos cuando no hay dependencia del tiempo. Es decir, si el ángulo beta A es muy pequeño, este dispositivo tiene una capacitancia que lo hace comportar. Se comporta el dispositivo como si fuera estacionario, como si no dependiese del tiempo. Para ello, beta A tiene que ser muy pequeño. Comportamiento casi estacionario, y ahí la palabra cuasi estacionario. La frase beta A muy pequeño puede ser ambigua. ¿Y qué tan pequeño? Vamos a darle un poco más de sentido y forma como de encontrarlo. Por ejemplo, beta la puedo expresar de varias formas. Podría expresar a beta de esta manera. Beta es 2pi sobre lambda por A. Que beta sea muy pequeño equivale a decir que la longitud de onda sea mucho más grande que 2πa. Si la longitud de onda de la señal que se está manejando allí es muy grande comparado con 2πa, entonces ya tenemos la garantía de que beta es muy pequeño. Es suficiente. Mucho más grande, ¿cuánto es? En ingeniería, que manejamos modelos con aproximaciones, más de 3 cifras significativas no tiene sentido. Podemos decir que 100 veces es mucho más grande que.
si la longitud de onda es por lo menos 200 pi veces la dimensión corta del dispositivo, este se comporta como si fuera estacionario. Pero también puedo ver el problema por el lado de la frecuencia. Por aquí. Beta es 2 pi frecuencia sobre velocidad de fase. De esta manera, el ángulo será muy pequeño si la frecuencia es mucho menor que velocidad de fase sobre 2 pi a. Si la frecuencia es mucho menor que la cantidad que hay a la derecha, el dispositivo se comporta como si fuera estacionario, pero ahora en términos de frecuencia. Basta decir 100 veces menos. ...200 pi a. O sea, el dispositivo en un intervalo de frecuencias desde 0 a velocidad de fase de la onda sobre 200 pi a. En ese intervalo de frecuencias podemos decir que el ángulo beta es muy pequeño y por lo tanto que se comporta como si fuera estacionario. En términos de frecuencia ya tiene como un referente más preciso. Y este tope superior, ¿qué frecuencia será? O ponerle a eso un número con un ejemplo para que tengamos como un sentido de las proporciones. ¿Alguna vez han averiguado dentro de un tarrito de estos que es un capacitor qué es lo que hay? ¿Adentro qué hay? Ustedes en bioingeniería tienen una cosa que se llama PIS, en donde los están capacitando para hacer investigaciones, esos proyectos integrados de semestre. Pero hay una cosa que uno debe tener, básico como investigador, la curiosidad. Los niños chiquitos la tienen. A un niño chiquito le dan esto, inmediatamente va por un martillo a ver qué es lo que tiene adentro. No han tenido esa curiosidad. Cojan un alicate y revienten eso a ver qué hay adentro. Se van a encontrar con que el capacitor realmente es un rollito, que al desenvolver da una cinta formada por un par de conductores muy delgaditos, sumamente delgados, como papel de estaño de cigarrillo, y separados por un dieléctrico. A menudo es húmedo, electrolítico. Pero bien, ese es el capacitor de placas paralelas, pero cuando está extendida la cinta, este sería lo que llamé L ahora en mi modelo. Así como está extendido, pues es muy aparatoso. Lo enrollan, al hacerlo le cambian la capacitancia, no es la misma, pero tiene una alta capacitancia, fácil de manejar. Entonces observen ese dispositivo. Desenrollo el capacitor y da esa cinta. ¿Cuánto podrá valer A? Esa A es la que condiciona el tamaño del tarrito, la altura. Mientras más grande es el tarrito, pues más capacitancia tengo ahí, el rollo es más robusto. Vamos a suponer como ejemplo que A vale 5 centímetros, que es un tarrito grande. Entonces, el intervalo de frecuencias para considerarlo casi estacionario sería: velocidad de fase es, supongamos que es un dieléctrico muy parecido al vacío para tomar en cuenta la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Si conocemos muy epsilon, pues se hará el cálculo respectivo. Lo divido por 5000, por 1000 A, 1000 pi, corrijo. A vale 5, 1000 pi. Aproximadamente pi vale 3. Entonces aquí tendría 10 megahercios al hacer la división. 10 a la 10 sobre 1000.
en un intervalo de frecuencias desde 0 a 10 MHz se comporta como si fuera estacionario. Por esa razón, a 60 o a 1200 Hz se comporta igual. Es que ese intervalo es muy grande. Hasta 10 MHz nos caben las frecuencias industriales, domiciliarias, que son 60 Hz, obviamente. Las frecuencias de la transmisión de radio comercial en AM, que va de 550 a 1,5, 550 kHz a 1,5 MHz, caben perfectamente. Entonces uno puede trabajar en los dispositivos sin preocuparse por la variable tiempo. Se comportan como si fueran estacionarios. Y eso tiene esta consecuencia en el modelo. Este objeto se puede modelar así. Al conectarlo a una fuente de energía, el voltaje al que se conecta el capacitor es el de la fuente de energía. Entonces puedo escribir que entre este par de extremos el voltaje es Q sobre C. Pero si la frecuencia supera 10 MHz, y ocurre, ahora hay muchas aplicaciones de alta frecuencia, comunicación por satélites, telefonía móvil, maneja gigahercios, hornos de microondas, maneja gigahercios, los radiotelescopios, los rayos X, por ejemplo, con los que se generan imágenes médicas, son muy alta la frecuencia. Vemos que es posible superar la frecuencia de megahercios en ciertas aplicaciones. Supongan, por ejemplo, 10 gigahercios, 1000 veces más que este. El dispositivo no lo cambio, es el mismo dispositivo, pero ya el modelo no es simplemente el capacitor. Ahora hay un efecto inductivo. La corriente que circula por las armaduras genera un campo magnético en el área limitada por las armaduras, en esta área que estoy marcando de los ejes X y Z. Ahí hay una inductancia, hay un efecto inductivo. Entonces hay que tomar en cuenta una inductancia. Y como las armaduras no son perfectamente conductoras, como disipan energía por efecto Joule, hay también un efecto resistivo. Eventualmente se podría modelar de esta manera. Siendo el voltaje de la fuente el mismo, ya no puedo decir que el voltaje es igual a Q sobre C. No, el capacitor cambió de modelo para representarlo. Hay que calcular esta capacitancia, esta inductancia, esta resistencia, chequear si están en paralelo o en serie para sacar el modelo correcto. ¿En qué se encontrará ese tipo de aplicación? En el diseño, por ejemplo, de circuitos de microchip, computadores, todo tipo de instrumental médico, equipos como telefonía móvil, todos tienen pequeñas redes circuitales en una pastilla. Ahí tenemos resistencias, capacitancias, inductancias de pequeñísimo tamaño. Pero como el circuito tiene que funcionar a alta frecuencia, entonces el modelo no puede ser así, hay que perfeccionarlo. ¿Cómo se hace? Simplemente le estoy comentando pues que el modelo se cambia a alta frecuencia. Hay libros que estudian ese problema. El problema que corresponde pues a una frecuencia mayor. El libro de Leonardo Magid, que en varias ocasiones he citado como texto que más uso, en un capítulo que probablemente es el 9, si mal no recuerdo, ahí se describe el procedimiento para determinar el modelo a frecuencias superiores. Es un capítulo extenso, tiene por lo menos 80 páginas seguramente, muy detallado, mostrando cómo para cada intervalo de frecuencia se calcula el modelo. Concluye entonces dándole sentido a la frase. Aunque hice un ejemplo
capacitor. Quiero, por inducción, quiero extender esa conclusión a cualquier sistema electromagnético. Un sistema electromagnético operará en condiciones cuasi estacionarias, se comporta casi como si fuera estacionario, cuando la longitud de onda del mismo, la longitud de onda de la señal que se maneja en el mismo, sea por lo menos 100 veces, pongamos en esos términos, 100 veces más grande que las dimensiones del dispositivo. A frecuencia domiciliar, 60 hercios. La longitud de onda es 5.000 kilómetros. Muy grande. Si se va a diseñar, por ejemplo, la circuitería de este edificio, un ingeniero electricista hizo los cálculos. Este edificio tendrá 100 metros. 5.000 kilómetros, muy grande comparado con 100 metros. Toda la teoría básica de circuitos se puede usar sin preocuparse de que el resistor realmente es resistor, capacitor, inductor, el inductor lo mismo, y el modelo se confunde. Pero a muy alta frecuencia sí hay que tomar en cuenta. Cuasi estacionario es un sistema que opera en baja frecuencia, cuya longitud de onda es muy grande comparada con las dimensiones del sistema. En la clase siguiente, el miércoles, el tema nuestro es mirar cómo esta aproximación sirve para desarrollar la teoría de circuitos eléctricos. Esa es una teoría de baja frecuencia. Hemos terminado. No olviden el sábado, el parcial de 8 a 10, a las 8 de la madrugada.